esto me gusta, cómo me gusta cuando suena ese anuncio y avisa que está con nosotros el diputado, no, o la diputada, porque hubo ahí una Yes. chicana linda, me gusta, de Esteban Paulón, un militante, un laburante, alguien que no, lo conoce a través de tantos años, en tantos espacios, y hoy en una función muy, muy fuerte, en un momento, una coyuntura muy fuerte, sobre todo vulnerando derechos, y esto es una opinión personal. Sí. Y bueno, tiene la amabilidad de recibirnos después de la presentación de mi ley ayer en el Congreso y bueno, y todo lo que sucedió, estando el presente, ¿no? Esteban, ¿cómo estás? Gustavo, acá y Vanessa, te ¿Qué saludamos. tal? ¿Cómo están, Gustavo, Vanessa? Muy bien, el Milei Palusa, ¿no? Viernes a las 9 de la noche, nos faltó la cerveza, pero algo de fuegos artificiales hubo. Obviamente un discurso más moderado en el tono en términos de que el espacio institucional así lo requería. Habló muy tranquilo, muy pausado, no gritó, pero con un contenido muy similar al contenido que viene desarrollando hasta ahora, ¿no? Ataques a la legislatura, a diputados, diputadas, incluso con muchos datos erróneos. Planteaba cada legislador tiene 40 asesores, eso ni por lejos es así. También planteándole, echándole en cara a los gobernadores que viajan en avión privado y en avión sanitario a las reuniones o que contratan artistas populares. El contenido fue el mismo, el tono un poquito más pausado, calmado, y después aparece una supuesta actitud de diálogo donde plantea esta idea del pacto, pacto que había adelantado por las redes cuando habló de las tablas de los 10 mandamientos de Moisés, y entonces él hace un pacto por 10 puntos también, toda esta cuestión mística a la que no tiene acostumbrado, pero como no puede con su genio, finalmente ese pacto, que no es otra cosa que los 10 puntos que el consenso de Washington históricamente quiere implementar en cada país, dichos de una manera un poquito más amable, pero el contenido fundamentalmente es ese: achique del Estado, reforma jubilatoria, reforma impositiva. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esa propuesta que siempre vuelve recurrentemente a nuestro país, a nuestra política, pero más allá de ese ánimo conciliador, como no puede con su genio, cierra planteando que si no le votan la ley ómnibus y el DNU, él no firma nada con nadie, ni va a haber un peso para nadie. Y que él vino acá a dialogar, pero que si quieren conflicto, conflicto habrá. Así que es la naturaleza del presidente, no nos sorprende, nos toca a nosotros. Yo decía, Gustavo, Vane, que la noticia más importante de ayer, yo sé que obviamente el presidente se llevó todos los flashes, pero la noticia más importante y más relevante de ayer es que a partir de ayer el Congreso de la Nación recupera la iniciativa parlamentaria. Con el inicio de las sesiones ordinarias tenemos plena capacidad de legislar, así que el Congreso deberá abocarse ahora, más allá de los proyectos que pueda mandar el presidente, a tratar su propia agenda, la agenda que priorice, que entendemos tiene dos o tres temas que tienen mucho consenso y que seguramente van a ser tratados pronto, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente, que es tan importante para el salario docente y que de hecho el lunes vamos a un paro nacional por su eliminación. Es fundamental que se restituya cuanto antes. Hay también consenso para algunas medidas vinculadas a transporte, a tarifas, a la faz institucional, una nueva regulación de los decretos de necesidad de urgencia y obviamente un tema urgente que creo que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, que es la miserable situación en la que viven nuestros jubilados y jubiladas. Hasta el mes de febrero, jubilaciones de 103.000 pesos, 20 paquetes de yerba de 1 kilo, Mm. y a partir de marzo, 134.000 pesos. El otro día leía la resolución donde están los montos de las jubilaciones y eran 134.000 pesos menos el 2% que va al PAMI. Así que queda en 133.000 pesos y centavos. La verdad que tenemos que modificar eso cuanto antes. No podemos esperar al 25 de mayo a que un pacto luego desencadene una serie de acuerdos que van al Congreso. Entiendo, hoy hay consenso para avanzar en una agenda que puede ir por ese lado. Sí, el recorte es muy grande, se siente mucho. Hoy la ciudadanía, la verdad, está atravesando
una crisis que yo no recuerdo, 55 años, no recuerdo ni la del 2001, semejante a esta. Digo, bajo una mirada de alguien, y te quiero preguntar a vos, que no conduce las acciones en la medida democrática o en los tiempos democráticos que deberían ser, o siguiendo las instancias democráticas que debían ser. Porque el DNU va o va, así nomás lo Sí, digo. a ver, sí, está vigente en buena medida, ¿no? Sí. A ver, Gustavo, hay un tema, primero hay que entender el contexto en el que asume Milei. Milei es probablemente post-democracia, post-dictadura, o sea, cuando recuperamos la democracia en el 83, el primer presidente que llega prometiendo un ajuste y que enfrenta en sus primeros meses un contexto efectivamente adverso. De los electos por el voto popular, no Sí. hablo de Duhalde, de la salida del 2001. Alfonsín llega con la primavera democrática, Menem llega con la promesa de terminar con la hiperinflación y ordenando en los primeros meses eso, De la Rúa llega con una idea de regeneración política y de recuperación económica, y los primeros meses del año, si bien se toman algunas medidas complejas, esa expectativa estaba. Obviamente Néstor llega en un momento donde la economía está en proceso de recuperación, Cristina similar. Macri terminó mal, pero comenzó, recuerdan ustedes, sacando el cepo y con Ujú. buenas noticias económicas. O sea, hubo algunas señales que hacían un poco más claro esta idea de que el futuro será mejor y será aventuroso. Y Alberto no tuvo tiempo porque rápidamente entramos en el tema pandemia, y entonces allí no hubo mucho tiempo de darse cuenta si era positivo o no. Milei llega a presidente en el marco de una crisis que claramente él lo sitúa los últimos 20 años, podemos decir 20, 25, 15, 17, en las dos últimas décadas. El país viene deteriorando su situación económica, social, salarial, con pequeñas mejoras, pequeños picos de mejora, pero fundamentalmente desde el año 2003 el salario real en Argentina nunca volvió a superar el nivel de 2003. Tuvo mejores y peores momentos con Cristina y con Macri y con Alberto, haber tenido mejores y peores momentos, pero nunca lo superó. Entonces, venimos en una pendiente descendente de una crisis que todos pensamos que en algún momento explota como el 2001, pero no termina de explotar nunca. Entonces estamos todos con la ansiedad de decir, bueno, que explote o que no explote, salga, rebotemos o explotemos, pero que se resuelva. Y es una crisis que se va a resolver de otra manera. Entonces, en ese contexto, Milei llega prometiendo ajuste, prometiendo sufrimiento, prometiendo meses difíciles, y eso hace que una parte importante de la población que está pagando este ajuste, que ya no se puede subir a la moto para ir al laburo, que no le alcance el interurbano de Firmata a Rufino para ir y venir del laburo o a la escuela, porque de 800, 1000 se fue a 5000, que le cuesta tomar un transporte urbano y que a partir de ahora tiene 150% de aumento de luz, agua, gas y los servicios, no solo en el interior ahora, sino a nivel nacional. A pesar de todo eso, sigue creyendo, hay un segmento de la población que sigue creyendo que efectivamente esto va para bien. Eso le da un colchón a Milei, porque uno dice, objetivamente, con ciertos datos sociales que tenemos hoy, una jubilación que nos remite a la época del menemismo, unos salarios que Sí. van al nivel más bajo en 25 o 30 años. Bueno, uno dice, ¿cómo no es que la gente está en la calle queriendo buscar a alguien, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de la sociedad todavía, esa mayoría se va reduciendo porque todos los días hay que ir al supermercado, pagar el boleto de colectivo y vivir, llegar a fin de mes, pero ese segmento de la población todavía banca, le da un poco de margen. Por eso, fíjense ustedes que lo que hace el pacto de mayo, fundamentalmente su principal objetivo es regalarle a Milei 90 días más de gracia. Es decir, Milei eliminó y remató, reventó la luna de miel, que habitualmente son 100 días, fruto de su temperamento, esto que vos decís, Gustavo, voy con el DNU, voy con la Leyón, me peleo con todo el mundo. Mira, ayer nos compartían un dato de una encuesta muy interesante. Una de las instituciones que más mejoró su imagen positiva es el Congreso. Hay una idea de un segmento de la población de que el Congreso es uno de los lugares donde se le ponen límites a Milei. Entonces, en el porcentaje de gente que no lo apoya a Milei, empieza a haber una consideración más positiva del Congreso, porque lo ven como un ámbito que puede defender al país en determinada situación. Entonces,
El Pacto de Mayo patea la pelota para adelante. Esto no quiere decir que entre marzo y abril, como vamos a tener situaciones muy complejas, sociales, económicas, etcétera, no se den situaciones difíciles y la gente diga basta y haya algún hecho que desencadene alguna protesta social con más intensidad. Pero en la faz política, al presidente, el Pacto de Mayo le da unos 90 días a partir de hoy para intentar ver si logra todo este acuerdo, que obviamente es un acuerdo muy complejo. Es sentar a los 24 gobernadores. La ley de coparticipación no se puede modificar si no están las 24 provincias, 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo. Entiendo que hay varios gobernadores que no lo van a firmar, o sea que eso de los 10 puntos descartémoslo. En otros puntos, lo que él llamó las leyes anticasta, el famoso concepto de la democratización sindical, no pudo aprobarla Raúl Alfonsín en su momento con mayoría en el Parlamento, después de la elección legislativa del 87 que lo había fortalecido en el Congreso. Hoy no veo esas condiciones, pero bueno, son debates que llegarán al Congreso, que podremos dar, y que bueno, van a volver a poner al Congreso en el centro de la escena. Esto es importante, es positivo para la democracia, pero van a generar una tensión permanente porque es el estilo con el que construye Milei. Hablando de estilos, quería hacerte una pregunta un poco más personal, no tanto desde el lado del legislador, sino Esteban Paulón persona. ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, el presidente tilda al Congreso como un nido de ratas, cuando elimina el lenguaje inclusivo? Digo, como representante del colectivo, eh, tuviste una medida, recién lo decía Gustavo al comienzo, eh, cuando el gobierno anuncia la eliminación del lenguaje inclusivo, vos en todos tus perfiles de redes sociales pusiste tu bio en femenino. Pero Exacto. personalmente, ¿qué te ocurre cuando se pasan estas cosas, anuncian el cierre del INADI? No, a ver, no lo tomo como personal. Creo que el presidente es un dirigente que no cree en el Estado, por lo tanto, no ve una posibilidad de mejora en el Estado. Básicamente cree que el Estado no debe estar ahí donde hoy está. Hmm. Entonces, no es que el INADI se cierra porque funciona mal. El INADI se cierra porque en el marco anarquista del presidente no debe por qué el Estado tener ninguna injerencia entre el vínculo en las personas y eventualmente resolverlo como puedas en esta idea de que la igualdad es ideal o es todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces, si Paolo Roca viene y me grita maricón, yo voy a tener las mismas herramientas para contestarle a Paolo Roca y evidentemente no vamos a tener las mismas herramientas. Entonces, bueno, él está sobre esa idea y por eso va planteando algunos recortes. Por otra parte, Vané, lo que vos planteás del lenguaje inclusivo, el INADI y algunos otros temas, es bien contradictorio. Yo digo que este es el gobierno liberal libertario más trucho del mundo, porque habla más de prohibición que de libertad. Es un gobierno que se pasa prohibiendo cosas. Y es un gobierno que promueve que el Estado intervenga en todo, hasta en la forma en la que hablamos. El lenguaje no se crea por un decreto, entonces difícilmente un decreto puede decir cómo vamos a hablar. Les chiques van a seguir hablando y usando chiques todes en las escuelas, los que lo usan, los que no, porque hay colectivos sociales que han encontrado en esa forma de expresión y de lenguaje una identificación, una forma de adquirir una entidad y una entidad social. Y eso va a seguir ocurriendo, nadie le va a ir a preguntar, le va a pedir permiso a Milei y a Dormi. Aparte en la comunicación oficial, que es donde rigen estas medidas, las leemos los funcionarios públicos, nomás a la mañana para ver el boletín oficial y leeremos que la ministro Patricia Bullrich hizo tal cosa y la ministro Sandra Petovelo y no nos cambia la ecuación. En la vida real va a seguir ocurriendo. Sí creo que obviamente hay una intencionalidad. Básicamente el gobierno, Milei llega al gobierno basado en dos relatos. Un relato económico que es, suframos ahora para disfrutar después, esta idea bien vinculada también a lo religioso, acá lo religioso vuelve siempre en todo momento. Entonces, ahora hay que sufrir porque será aventuroso el futuro. Y si no es para nosotros, para nuestros hijos, y si no es para nuestro hijo, para nuestro nieto, pero alguien en 20, 30, 40, 50 años, alguien vivirá en un país, Argentina, como fue, añoranza del pasado, y como esperamos que va a ser. Ese es un relato que tiene que ver con lo económico. El otro relato tiene que ver con vincular cada uno de los avances que se han logrado con un interés económico. Esto de la casta, en realidad es, vos sos feminista porque buscaste un cargo. El INADI, cueva de ñoquis. El Congreso, cueva de ñoquis. O sea,
no son logros sociales de una sociedad más democrática, más plural, más representativa. Yo soy diputado porque soy gay y hice un negocio para o sea, no hay una historia de lucha, un reconocimiento, ir a una elección, que la gente te vote, o sea, todo eso es ilegítimo. Entonces, en esos dos relatos que se construye la legitimidad del gobierno de Milei, hay uno que no le sale. Porque por mucho que en la realidad, en el gobierno del algoritmo que él tiene en las redes, y todo el tiempo le van diciendo el algoritmo de Irigoyen, ¿no? Vamos campeón, estamos, ayer más rating que la Copa del Mundo, vamos que podemos, no sé qué. Esa es una realidad que no se constata en la calle. Entonces vos hablas incluso con la gente que lo apoya a Milei y no está conforme. Lo apoya porque siente que tiene que esperar un poco, que seguramente va a mejorar, que el desastre que vino es terrible, que no vuelvan nunca más los K. Digo, hay distintas motivaciones para seguir bancando. Pero poca gente dice, no, yo disfruto ahora que no puedo, que me tengo que saltar el molinete porque no puedo pagar el boleto de tren. Entonces le queda el otro relato. Y sobre ese otro relato mancillan. Por eso también muchas de estas medidas no son más que anuncio. El INADI no se cerró. Ni se puede cerrar si no es por ley. Entonces, por mucho que el presidente, que Adorni diga que lo cierra, a la tarde tuvo que aclarar Cuneo Libarona que el INADI no se cierra. Que la gente se va a reubicar, que va a ver que esa función la va. Porque nosotros tenemos compromisos constitucionales, internacionales, leyes locales, digo, hay un andamiaje jurídico que hacen que mañana no pueda dejar de existir el INADI. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre acá es que el gobierno exacerba en la pública, porque en los hechos también es bastante relativo, en la pública el discurso de la casta, los privilegios de la militancia, todo lo que tiene que ver con militancia, escurro, todo eso, como ayer los 30.000, pero de verdad, Ah, no, eso todo fue eso, tremendo. tremendo. Todo eso es para sostener y equiparar o equilibrar este otro relato que no se le da y que no se le va a dar, por lo menos por ahora. Vos sabés que, y te pregunto, porque es un poco el hablar para la tribuna, lo que hizo ayer el presidente, pero más allá de eso, hay una tribuna que lo escucha y hay una tribuna que lo está sustentando, y yo hasta creo que salió fortalecido de ayer, a pesar de estos 80 y pico días que venimos como en un tobogán, ¿no? Que venimos en caída libre. Me parece que también hay una lectura política que no se hizo previamente a las elecciones que lo lleva hoy a Milei a esto. Digo, no es digamos, como una vida paralela que a veces vemos lo que tenemos o queremos escuchar algo y no es lo que dice Milei, y hay otra vereda en la cual sí quiere escuchar esto que anoche dijo el presidente. Gustavo, totalmente de acuerdo, a ver, pero hay un tema. Milei es un presidente del algoritmo. Sí. Es un presidente de las redes, un presidente de la era digital, un presidente que se mueve como pez en el agua en ese ambiente. En la región Ganó podemos ver TikTok. Bukele. Claro, exacto, ganó TikTok, X, Instagram, digo, podemos ver Bukele, un fenómeno similar. Bukele venía con una mirada mucho más progresista, incluso cuando era intendente de San Salvador, en El Salvador, y después se destapa con una actitud y un temperamento muy similar al de Milei. Y nosotros lo seguimos analizando analógicamente, porque seguimos pensando la política en distintas categorías. Entonces nos parece que si se peleó con todos los gobernadores, eso le resta, que si hizo un anuncio y se equivocó o alguien lo desmintió, eso le resta. Y hoy estamos en una etapa donde no ocurre esto, donde el presidente, como bien vos decías, en muchas de estas actitudes se fortalece. Se fortalece porque se mueve en ese ambiente donde se genera la opinión. Y lo de ayer es una bocanada de aire fresco para él porque básicamente recupera la iniciativa. O sea, venía en una semana complicada, con todos los gobernadores en contra, incluso los más cercanos, porque no pensemos que Nacho Torres es Rosa de Luxemburgo. Nacho Torres, al contrario, decía, yo estoy haciendo el ajuste peor que vos y con esta moneda me pagas. Entonces, venía de esa dinámica, la justicia falla eh, laudando ese conflicto a favor de la provincia de Chubut al filo, 24 o 36 horas antes de la sesión, y allí aparecen seguramente en diálogo con algunos gobernadores y parte de su gabinete esta idea de
generemos un pacto hacia adelante, recuperemos la iniciativa y recuperemos una instancia de diálogo, diálogo trucho, diálogo ya escrito, diálogo donde solo va a ser monólogo y no diálogo, o un contrato de adhesión. Pero en la pública, la gente bien intencionada, que lo apoya porque quiere un cambio, etcétera, dice, bueno, ¿y ahora ustedes qué quieren? Ahora él dialoga, ahora los convocó, vayan, vótenle las leyes. Él fue a dialogar. Entonces, de alguna manera, muestra un cambio gatopardista, obviamente, porque es un cambio que está sujeto a firmarle el 100% de lo que él quiere, sujeto a votarle la ley y el DNU, sujeto a decirle sí señor, sí señor, sí señor. Bueno, y obviamente la sociedad es plural, los gobernadores expresan la pluralidad democrática, en el Congreso también. Entonces, pero es lo que vos decís, Gustavo, nosotros tenemos que aprender a analizarlo en otros términos, Sí. porque muchas veces lo analizamos en los términos de la política tradicional, en términos de cómo se construyó. Pensemos que es un presidente que no tiene un solo gobernador que lo apoya, que probablemente haya habido muchas mesas donde no tuvo fiscales. Es un presidente que no tiene una estructura política que lo enmarca. Sí, ni Entonces, es un gobernadores, ni presidente que intendentes. salió, no, es un, gobernador es un presidente que sale de las redes al sillón de Sí, Rivadavia. sin Y en cuadros. esos términos hay que aprender a analizar. Sí, y también hay cuestiones para analizar respecto de Milei que al menos a mí me preocupan. Digo, hay un público, como dice Esteban, que quiere escuchar lo que el presidente dice, o sea que hay un público que quiere escuchar que todos los militantes son chorros o están por un cargo, hay un público que quiere escuchar que luchar o militar por una causa, sea el feminismo, lo que es para llegar a un cargo, quiere escuchar que los 30.000 desaparecidos no existen. Es un lenguaje violento, entonces tenemos que comprender y reconfigurar con que hay una sociedad violenta, que un 56% lo eligió y que quiere creer estas cosas, o que quiere creer y escuchar que van a ser realidad y cuando en realidad de facto y en hechos no es real. Sí, fíjate, no sé si se escuchaba, porque a veces lo que pasa en la cámara no se escucha. Yo no había escuchado antes cánticos de motosierra, motosierra. O No, sea, todo es terrible. una retórica violenta, todo es un discurso violento, y obviamente hay que aprender y a desarmar esto. Esto no, yo sé que, sobre todo los sectores que no acompañamos al gobierno, de a rato sentimos impotencia, como que sentimos que qué es lo que tenemos que hacer para que esto no ocurra. Creo que hay que estudiar, que hay que tratar de aprender, de comprender cómo se mueve, en qué lenguaje, con qué códigos para entrar por ese lado, porque por el lado tradicional de la política no, va a ser muy difícil. Primero porque la mayoría de la gente no está enganchada con la política y lee titulares o ve las redes sociales, y esos son ambientes en los cuales obviamente el presidente se mueve con mucha habilidad. Y segundo, porque nos impide pensar cómo responder a este tipo de medidas. Hasta ahora hemos tenido una actitud muy reactiva. Por supuesto que vamos a reaccionar. Si cierran el INADI, yo no voy a decir, bueno, no voy a hacer ninguna declaración para no hacerle el juego. Bueno, no, yo tengo una responsabilidad, represento un colectivo, debo decir algo, pero no es para hacerlo o no hacerlo el juego, sino para sentar una posición. Ahora hay que ver de qué manera encaramos la posibilidad de impedir algunas cuestiones que me parece que son muy graves y que serían de muy difícil retroceso, que el presidente pretende impulsar, ¿no? En términos de reformas económicas, en términos de reforma del sistema previsional, en términos de reformas del vínculo de las provincias con la nación, y llevar propuestas concretas también, aprovechar esta recuperación de la iniciativa parlamentaria que tiene a partir de ayer el Congreso, para ir con una agenda. No una agenda que sea anti-Milei ni para ponerle palos en la rueda. Una agenda donde la pluralidad del Congreso pueda expresar cuáles son sus propuestas en relación a cada uno de los temas. Porque hoy creo que hay consenso generalizado de que algo hay que hacer con el trabajo no registrado, que algo hay que hacer con los vínculos laborales, que algo hay que hacer con la política fiscal, que algo hay que hacer con la transparencia y la ética pública, que algo hay que hacer. Digo, estamos de acuerdo, si no, no hubiese ganado Milei, si no era que introducir determinados cambios. Pero bueno, aprovechemos el Congreso para exponer cuáles son nuestras ideas y cómo debieran ser esos cambios. Eh, Esteban Paulón, viste que ahora está, C5N tiene un programa y TN, digamos, haciendo el enfrentamiento clásico de la televisión,
¿La ves o no la ves? En términos generales, políticamente hablando. Yo no la veo, creo que en algún momento este modelo que excluye, ya lo hemos visto en otros momentos del país, no van a ningún lado, pero creo que también nuestro trabajo por construir una alternativa que permita ir preparándonos para cuando Milei, que va a ser una circunstancia en la democracia argentina, será 4 años, le irá bien, será 8 años, va a pasar, la República Argentina tiene más de 200 años, por lo tanto, aquí esto va para largo. La verdad es que creo que tenemos que construir esa alternativa, pero también analizar muy seriamente y muy profundamente qué hicimos mal. Porque si no, esta idea del eslogan de volver mejores, que parece que porque uno lo dice, uno se cura de palabra, dice volví mejor y eso es suficiente. Bueno, no es suficiente. La verdad es que hay que pensar por qué determinados sectores de la sociedad se sintieron abandonados, por qué no se sintieron contenidos, por qué pudimos cohabitar y coexistir con el 40% del empleo no registrado y 80, 100, 120, 150 anual de inflación, eh, pensando que el miedo a un presidente con un temperamento antidemocrático nos iba a salvar. Bueno, esto no es así. Hoy hay que resolver las urgencias de la economía, hay que ordenar el país, hay que ser muy responsable y cuidadoso con los recursos públicos, hay que volver a proponerle a la gente un país que amplíe derechos, que incluya realmente y que esa inclusión también sea parte de poder acceder a un trabajo registrado, a una educación de calidad, una salud de primera, como en algún momento este país nos brindó. Bueno, Esteban, la verdad que muchas gracias por este sábado, esta charla extendida que nos encanta, charlas de sábado, para hablar y un poquito también ponernos en lo que sucedió anoche. Creo que fue histórico esto, porque Sí, claro. marcó un inicio de sesión diferente a lo que venía siendo, ¿no? En todos los tiempos democráticos. Así Pero bueno, es. Un placer gracias. siempre, ¿Eh? Jorge. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo, Hasta ¿eh? Allí pasaba Chau, Esteban chau. Paulón, el diputado nacional por Onda Verde.